Bueno, entonces me conecto acá, ahí está, ahí estoy viendo en mi teléfono, bárbaro. Vamos a repasar entonces la clase anterior rápidamente. Bien, habíamos visto esto, habíamos empezado a hablar de integrales dobles, lo habíamos comparado como cuando hacíamos una integral simple. Habíamos visto los distintos tipos de región de integración. Vimos el caso especial de cuando la altura de la función que estoy integrando es igual a 1, y de esa forma me permite a mí calcular con una integral triple que me da el volumen, me permite calcular una superficie. Y por último, vimos coordenadas polares, que esto era cuando yo tenía una geometría, ¿sí?, de este tipo, cilíndrica, entonces las coordenadas polares eran más amigables, más prácticas que las coordenadas rectangulares. Igual lo podía hacer en coordenadas rectangulares, como muestra acá el rectángulo que está en azul, acá arriba. Yo puedo integrar igual, simplemente que con un cambio de coordenadas, la integral se vuelve más sencilla. Y por supuesto mencionamos que cuando hago un cambio de coordenadas tengo que poner esto que aparece acá, que es el jacobiano, que en este caso, cuando paso a coordenadas polares, el jacobiano es R. Ya al final de la clase vimos este ejemplo donde se quería calcular el volumen. A ver, acá está el enunciado. Se desea construir un reservorio de forma paraboloide. Se utiliza un cilindro al cual se le va a sacar una cavidad. Bueno, la idea es que yo tenía este cilindro rojo y que le hacía ese orificio, ¿sí?, en forma de canasta arriba. Entonces yo pedía que calculen dos cosas: que encuentren el volumen que quedará de la pieza cilíndrica original después de la construcción, o sea que básicamente estoy queriendo calcular el volumen que hay entre el paraboloide y la base del cilindro, ¿sí? Y como inciso B, le pedía calcular el volumen, no entre el paraboloide y la base del cilindro, sino el volumen que queda en este pozo, en este orificio en forma de paraboloide, entre, ya el piso no va a ser z igual 0, sino que va a ser el paraboloide, y el techo va a ser, en este caso, z igual 1. Se los muestro, a ver, en GeoGebra, ¿cómo quedaría? Venimos a GeoGebra, estamos acá. Ahí cambió, perfecto. Acá estamos. Esto sería GeoGebra. ¿Qué tenemos ahí? Yo tenía el paraboloide y tengo un cilindro x cuadrado más y cuadrado igual 1. O sea, el cilindro es el original. Esta era mi pieza original. Vamos a sacar esto. Esta era mi pieza original, ¿sí? Una pieza cilíndrica metálica. A ese cilindro le comí un paraboloide que va por dentro, que sería este, ¿sí? Como ven, de z por debajo de 1, el paraboloide está por dentro del cilindro y ya después está por fuera. Entonces, para verlo mejor a eso, lo grafiqué de otra forma. Lo grafiqué de esta forma, ¿sí? Yo tengo el cilindro y a ese cilindro le hice un agujero que es este paraboloide. Vamos a calcular el volumen que hay debajo del paraboloide y el volumen que hay entre el paraboloide y el techo del paraboloide, que en este caso me coincide con z igual 1 porque el cilindro tenía esa altura. Lo primero que tengo que hacer
en una integral múltiple es encontrar mi región de integración. En este caso, la región que yo tengo que considerar para encontrar el volumen entre esta tasa en forma de paraboloide y la tapa, que vendría a ser z igual 1, ¿sí? Mi región de integración, ¿cuál va a ser? Va a ser, si lo miro de arriba, todo esto. ¿Sí? Todo esto es mi región de integración. La voy a dibujar en el plano z igual 0 para que lo vean. Esa es mi región de integración. Si yo quisiera calcular el volumen que hay entre debajo del paraboloide y sobre el eje z igual 0, la región de integración es exactamente la misma. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambian los extremos de z. O sea, lo que yo estoy tratando de hacer acá es que nosotros dejemos de pensar un volumen entre una superficie cualquiera y el plano XY o el plano Z igual 0, sino que empecemos a pensar de que Z puede variar entre cualquiera dos superficies en el espacio. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, ¿cómo calculamos esto? A ver, vamos a ir al Paint. ¿Ya? Esperen que prepare un poquito el pizarrón. Y vamos a hacerlo. Bueno, acá estamos. Entonces, ¿cómo calculamos este volumen? El volumen que está aquí adentro. Vamos a hacerle unas... El volumen que está aquí adentro, ¿sí? Entre el paraboloide y la tapa. Mi región de integración, como ya vemos ahí, lo primero que yo tengo que hacer es ver cuál es mi región de integración. Mi región de integración justamente va a ser esta circunferencia, ¿sí? Que en este caso es de radio 1. Esa es mi región de integración. ¿Qué forma tiene? Y tiene una forma cilíndrica, o sea que me conviene utilizar coordenadas polares. Ya vimos que las coordenadas polares, si yo tomo, esto lo reitero rápidamente, lo que yo tengo que hacer es barrer toda mi región de integración para poder integrar. O sea, yo me tengo que asegurar que la variación de mis variables recorran todos los puntos de mi región de integración, que en este caso mi región, la voy a pintar, es esta. Entonces, ¿cómo hago para que mi región de integración recorra todos estos puntos? Acá está. Está un poco colgada mi máquina. Ahí. En vez de usar coordenadas rectangulares, voy a tomar cualquier punto, por ejemplo este, y yo sé que la distancia del centro a ese punto es el radio, y por lo tanto la coordenada en X, que es esta, X va a ser igual a R por el coseno de tita, y esto va a ser R por el seno de tita. Obviamente, este es el ángulo tita. Esto ya lo vimos en la clase pasada, por eso lo hago rápido. En definitiva, yo tengo que integrar entre 0 y 1 el radio, y entre 0 y 2pi el ángulo. Con eso yo recorro toda mi circunferencia de radio 1. Pero acá viene lo nuevo. Yo antes acá ponía f de xy, que es la superficie que está en el espacio, ¿no es cierto? En este caso mi paraboloide. Por diferencial x, por diferencial y.
Y acá, lo que yo estaba haciendo, pero no lo ponía explícitamente, era esto. Estaba haciendo z variando entre f de xy y z igual 0, porque siempre integraba sobre el plano. Ahora eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora yo ya no integro entre la función y 0. Yo quiero integrar lo que está adentro del paraboloide. Por lo tanto, tengo que integrar entre el techo, que es 1, y el piso de mi volumen, que es el paraboloide propiamente dicho. Fíjense que esto que está acá, yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo puedo escribir la integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a f de xy. Por diferencial z, por diferencial... En realidad, ojo acá, ojo con esto, acá hay un error importante. Yo no estoy trabajando en coordenadas polares, en coordenadas rectangulares, estoy trabajando en coordenadas polares. Borro eso, error grave. Y acá yo estoy integrando diferencial θ, diferencial r. Corregido eso, vuelvo acá abajo, y acá tengo diferencial z, diferencial θ, diferencial r. O sea que en definitiva yo estaba integrando z, nada más que no lo estaba poniendo de esta forma, sino que ya estaba poniendo el resultado. Ustedes saben que si yo integro z acá, lo que me va a quedar es lo que está acá arriba. Si integro z y aplico Barrow, me va a quedar lo que está acá arriba. Entonces, esto que estamos viendo acá es una integral triple. Y el cálculo de volumen, cuando estoy considerando mi región de integración en el plano XY, y que solamente pongo la función dentro de la integral, es simplemente un caso particular de esta integral triple, que como una de las variables ya la puse integrada, es una integral doble. ¿Se entendió eso o los confundí? Me cuentan y seguimos. Bueno, lo que les dibujé acá, que está resaltado, esta integral triple, si yo integro z, si yo integro esto que está acá, ¿sí? Fíjense que lo que me queda de esta integral, porque acá ¿qué tengo yo? No lo puse, pero yo acá adentro tengo un 1. ¿Está bien? Entonces, si yo integro esto que está acá, me queda la integral de 1 por diferencial z es z. Si yo evalúo z entre los dos extremos, me queda f de xy, que es el extremo superior, menos 0. ¿Sí? Entonces, la integral que está arriba, que es la que veníamos usando hasta ahora, básicamente era una integral triple donde z ya estaba integrado y por lo tanto me aparecía directamente la función, ¿sí? Y no me aparecía y solamente con una integral doble. Acá, otra cosa que está faltando, que es importante, es que acá va r, que es el jacobiano, y acá va r. Como r es una constante para la integral de z, sale afuera. Entonces, conclusión, lo que yo les quería mostrar con esto es que esta integral doble es simplemente un caso particular de la integral general, que es triple, porque tengo variables x, y y z, dos serán independientes, una dependiente, pero tengo tres variables, por lo tanto puedo integrar x, y y z, ¿sí? Nada más que para fines didácticos siempre se empieza hablando de una superficie que está en el espacio y que su dominio está en el plano XY. ¿Se entendió? ¿Lo repasamos de nuevo? Bueno, entonces, conclusión. Conociendo esto, vamos a calcular el volumen de esto, pero vamos a sacarnos de la cabeza que el volumen es el área, es el volumen debajo de la superficie, qué sé yo. Simplemente vamos a pensar que tenemos dos superficies en el espacio, que z varía entre f de xy1 y f de xy2. Esa sería la forma general de pensar esto. Entonces, volvemos acá al paraboloide. Y fíjense, mi región de integración, yo ya sé cuál es.
es la circunferencia de radio 1, ¿no? Que está aquí abajo. Si es la circunferencia de radio 1, significa que estoy exactamente en la misma posición que hoy. Esta circunferencia acá es mi región de integración. Ahora lo que yo voy a hacer es borrar todo esto y vamos a definirlo de nuevo. Si yo quiero encontrar el volumen que está dentro de la taza, ¿sí?, y la tapa z igual 1, vamos a calcular. Significa que R tiene que ir de 0 a 1, θ tiene que ir de 0 a 2pi, vamos a hacer un poquito más grande, de 0 a 1, θ tiene que ir de 0 a 2pi, y z tiene que ir entre la función que me define el piso y la función que me define el techo. En este caso, el piso me lo define el paraboloide y el techo me lo define la tapa z igual 1. Entonces, el piso va a ser x cuadrado más y al cuadrado, porque esa es la ecuación del paraboloide, y el techo va a ser z igual 1. Como yo utilicé coordenadas polares, va mi jacobiano R por esta integral de interior es respecto de z, por lo tanto esto es diferencial z, lo que le sigue es respecto de θ, diferencial θ, y lo que sigue es respecto de R, diferencial R. Entonces, en este caso estoy calculando el volumen entre el paraboloide y la tapa z igual 1. Voy a ponerlo acá, volumen. A ver, para que le quede más claro. Vamos a suponer que yo puse un líquido adentro. Volumen de líquido. Y acá lo vamos a poner dentro de la taza en forma de paraboloide. Eso es para que no se confundan, porque si yo quiero calcular el volumen entre el paraboloide y el piso, como no tengo paredes, obviamente el líquido se va a escapar. Entonces, si yo quiero calcular volumen de líquido, sí o sí tiene que ser ahí adentro. Bueno, no tiene mayor dificultad esto. Acá lo que yo tengo que hacer es, como yo estoy utilizando coordenadas polares, z tiene que estar en coordenadas polares. Y acá yo z lo puse en función de xy, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿cuánto vale z? Vamos a hacerlo acá al lado. Z es igual a x cuadrado más y al cuadrado. Pero a su vez, x cuadrado dijimos que es, x es r por coseno de θ, por lo tanto x cuadrado va a ser r cuadrado por coseno cuadrado de θ, más y cuadrado. Pero y cuadrado es r cuadrado por el seno cuadrado de θ. ¿Sí? Y bueno, acá sabemos que podemos sacar r cuadrado como factor común, y coseno cuadrado más seno cuadrado sabemos que vale 1. ¿Sí? O sea, esto más esto es igual a 1. Entonces, en definitiva, z va a ser igual a r al cuadrado, en coordenadas polares. Entonces, esto que está acá, lo reemplazamos por r cuadrado. Cuando integro esto, me va a quedar la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y 2pi, mi pizarra es muy chiquita, por eso me cuesta, de mi integral entre 0 y 2pi,
de mi integral de z entre r cuadrado y 1. Ya integro z. Entonces me va a quedar r, que es el jacobiano, por z evaluado entre r cuadrado y 1. O sea que me va a quedar 1 menos r al cuadrado. Y ahí ya integré z. Y acá me queda diferencial tita, diferencial r. Y bueno, si yo integro esto que está acá, voy a obtener mi volumen dentro de la taza. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, conclusión, ya sabemos que tenemos que trabajar con integrales triples, ¿sí? Integrar las tres variables, con z moviéndose entre dos superficies cualquiera que estén en el espacio, en este caso, como lo hemos definido. ¿Sí? Ya entonces ustedes están capacitados para calcular volúmenes siempre y cuando utilicen, a ver, hoy por hoy con el cálculo, con las computadoras, con los teléfonos, con la calculadora y todo eso, la resolución de la integral es problema de la tecnología, generalmente. Antes, por ejemplo, si yo quería calcular el volumen de una esfera, se complicaba muchísimo en coordenadas rectangulares, ¿no? Porque, ¿cómo era una esfera en coordenadas rectangulares? Una esfera era x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, imagínense que yo pongo todo esto dentro de una integral y se pone bastante complicado para resolver. Bueno, así como hay coordenadas polares o coordenadas cilíndricas, hay coordenadas esféricas también, que tienen su propia parametrización de x, y, z, ¿sí? A través de, ahora voy a tener dos ángulos, un ángulo vertical y otro horizontal, y por supuesto va a tener su propio jacobiano, que no va a ser R, sino que va a ser otro jacobiano. Bueno, todo eso está en el libro. Yo lo que quiero es que ustedes conozcan que esto existe, y el libro les va a hablar de más cosas de esto, y pueden buscar ejemplos ahí y todo eso. Entonces, integrales dobles, cálculos de volumen, etcétera, ya está, ya sabemos hacerlo. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, a ver, siempre recuerden como referencia el Larson, porque hay demasiado material y hay que acotar. El Larson recorre, es el libro que nosotros usamos de guía en la práctica. A ver, ¿dónde tengo? Voy a buscar el Larson y vamos a ver. Creo que está en la página, se lo quiero mostrar para que ustedes tengan de dónde estudiar. El Larson, esta parte de integrales, creo que está en la página 1230 o algo por el estilo. Larson, volumen 2, voy a mostrarles esto. Acá está. Larson, volumen 2. Ahí está. Entonces, Larson, volumen 2, si yo vengo al índice, nos quedan 10 minutos, ustedes saben que ahora se corta y al minuto arrancamos con la misma dirección, con todo lo mismo y seguimos. Esto es volumen 1, acá empieza el volumen 2. Volumen 2. Bueno. Funciones de varias variables. $900, $1046, $1100. Integración múltiple, 1210. Y ahí tienen todo lo que hablamos acá. Y obviamente la integral tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, el cálculo de centros de masa y momentos de inercia. A ver, ¿qué es el centro de masa? El centro de masa es un punto
Si yo tengo un sólido en el espacio, un punto en el espacio donde puedo colgar un peso ahí, ¿sí? Concentrar todo el peso ahí, y que eso me va a representar toda la distribución de masa en el espacio. Entonces, y el momento de inercia, que es otra cosa de lo que menciona acá, es básicamente cuánto se opone un cuerpo en 3 dimensiones al ser girado en alguno de los sentidos. Por ejemplo, el eje X y el eje Y, y tengo un volumen de cierta forma, cuando yo lo quiera girar en un sentido, va a oponer un esfuerzo distinto que si lo quiero girar en el sentido del otro eje. En una esfera no pasa. Si yo en una esfera la quiero girar sobre el eje X, me opone la misma resistencia que si la quiero girar sobre el eje Y. Ahora, imagínense que yo tengo un cilindro largo, ¿sí? Entonces, si el cilindro está proyectado sobre el eje X, girarlo sobre el eje X no me cuesta nada, porque es como dar vuelta a un fideo, digamos, con la punta, ¿sí? Ahora, si yo quiero al palo o al cilindro hacer que una punta tome la posición de la otra punta o viceversa, entonces voy a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande, ¿sí? Eso es lo que representa el momento de inercia. Y el centro de masa es el centro donde se podría concentrar toda la masa. Eso son aplicaciones. En una pongo la densidad, en el otro pongo las coordenadas desde el punto y me va a salir. Pero siempre es una integral, ¿sí? Yo lo que quiero ahora, bueno, áreas de una superficie, acá en la 1249, fue lo que vimos la clase pasada. Integrales triples es lo que acabo de mencionarles ahora. Cambio de variables y jacobiano es lo que vimos en clase pasada y repasamos hoy. Y ahora quiero empezar con las integrales de línea, que es el capítulo siguiente. Y les quiero mostrar algo. Nosotros hasta ahora hablamos de superficies en el espacio, ¿no? Entonces nos imaginamos que tenemos una lámina plegada en el espacio y que puedo calcular el volumen que hay debajo de ella. En otras palabras, me imaginé una ecuación que me define un techo, ¿sí? Ahora, así como aparecen estos grafiquitos acá de MATLAB, una superficie en el espacio me puede representar muchas cosas más que un techo. Me puede representar la altura de las olas en una tormenta, por ejemplo acá. Me puede representar la presión atmosférica, en el caso de tener diferencias de temperatura y puedo tener un huracán, y entonces voy a tener una gran diferencia de presión, que es lo que genera justamente el movimiento de aire. Me puede representar, supongamos, a ver, en esta gráfica acá, imagínense que yo pongo una chapa sobre la hornalla, sobre una hornalla de una cocina eléctrica, y entonces en el centro, que es donde está la resistencia eléctrica, se va a calentar mucho más, ¿sí?, que en las periferias del centro, y si tengo otra resistencia eléctrica en otro círculo concéntrico más lejano al centro, se va a calentar también un poco más, pero en el medio me van a quedar anillos de menor temperatura. Si yo dibujo esos niveles de temperatura en el espacio, obtengo, por ejemplo, esto que está acá. O sea que una superficie en el espacio me puede representar muchas cosas. Y estudiar las propiedades o los efectos de este tipo de campos escalares, una herramienta súper útil es justamente la integral. Entonces, nosotros ya sabemos integrar un campo escalar sobre un dominio, es lo que vimos recién. Ahora vamos a ver una generalización de esto que es el campo vectorial, ¿sí?, y vamos a ver cómo integrar tanto un campo escalar y un campo vectorial, no sobre una superficie o sobre una región de integración, sino sobre una curva. ¿Por qué? Porque fíjense, a ver, yo siempre trato de mostrar algo
para que vean la utilidad que tiene. Fíjense, vamos a ir acá a internet. Hay una página que se llama Windy, se la voy a poner ahora, ahí está. Windy es una página que tiene un mapa global donde muestra temperaturas, alturas de ola, fuerza de los vientos, qué sé yo, una serie de cosas. Si ustedes se fijan acá al costado, ahí por ejemplo están los vientos, ¿no? Si yo hago un zoom acá, voy a ver dos cosas. Voy a ver codificado en color la temperatura del aire y a su vez, espero que lo alcancen a ver, pero van a ver como puntitos que se mueven. Eso me va a indicar a mí el viento, o sea, me va a indicar hacia dónde están yendo las partículas de aire, o sea, me va a indicar hacia dónde va el viento, y la longitud de esos vectores que van cambiando me va a indicar con qué velocidad cambia el viento. Entonces, fíjense que esto que está acá, como no está dibujado en 3 dimensiones, eso es lo que yo me tengo que imaginar, lo codifican en colores, ¿no? Entonces, los colores me dicen a mí qué nivel de temperatura, que eso lo podría representar como una superficie en el espacio, y a su vez tengo todos esos vectores que me indican hacia dónde se mueve el viento y con qué velocidad. Eso es un campo vectorial, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en mayor profundidad. O sea que una persona que estudia análisis matemático ve un mapa de estos, lo interpreta de otra manera, lo interpreta mucho mejor. Vamos a verlo en la práctica. Vamos a volver a el pizarrón. Si yo tuviese, por ejemplo, como les mostré ahí, una tormenta, ¿sí?, cuya velocidad esté representada por un campo vectorial, como les mostré en eso. Y tengo una partícula, se lo voy a dibujar así muy rápidamente acá para que me entiendan nada más. Yo tengo el espacio. Tengo una partícula que está acá, en el piso. ¿Ah? Y acá arriba tengo viento, llamémosle así. Tengo viento, que puede ser un remolino, puede ser un tornado, puede ser lo que ustedes quieran. Y esta partícula, que está acá abajo, se movió recorriendo esta curva que está acá. Se corrió desde donde estaba hasta allá arriba, recorriendo esta curva que está acá. Y yo quiero calcular, por ejemplo, qué trabajo le aportó el viento que estaba arriba a esa partícula para que se mueva siguiendo esa trayectoria que está ahí. ¿Qué forma tengo de hacer eso? Y una forma es integrando. O sea, la integral del campo vectorial, ¿sí?, por la distancia me va a dar el trabajo generado para mover esta partícula que estaba acá, moverla a esta nueva posición que está acá. Me interesa integrar este campo que está acá arriba sobre toda la región, sobre toda esta región que está acá, ya sea un campo escalar o vectorial, no importa. ¿Me interesa integrarlo sobre todo esto como hicimos hasta ahora? Bueno, entonces, les decía que a mí no me interesa integrar sobre toda la región esta, sino que solamente me interesa integrar sobre la curva que está acá. ¿Cómo hago eso? Bueno, eso se llama integral curvilínea, que lo vamos a ver ahora. Y lo primero que yo tengo que aprender para hacer integrales curvilíneas es sobre curvas. O sea, cómo yo hago para
representar una curva en el plano. Para eso vamos a hablar de un nuevo tipo de funciones, que muy probablemente en la teoría ya se lo hayan dado, pero lo vamos a ver acá nuevamente. Voy a borrar esto, que se llama funciones vectoriales. Voy a venir acá. Funciones vectoriales. Bien, ¿qué es una función vectorial? Fíjense una cosa. Vamos a escribirlo formalmente. Nosotros conocíamos esto, que era I igual a f de x. I igual a f de x iba de los reales a los reales. De hecho, ¿cómo lo dibujaba yo? Dos rectas con números reales y una curva recta que daba la relación entre ambas variables. O sea, yo metía un número real y me devolvía un número real. Hasta ahí vamos bárbaro. ¿Qué aprendimos a hacer después y con lo que trabajamos hasta ahora? Con z igual a f de xy. Este iba de R2 a R. O sea, en otras palabras, su imagen estaba en los reales, un número real, que es esto. Pero yo para obtener ese número real, ¿sí?, y dibujarlo en el eje Z, en este caso, porque decidí eso, necesito que ingresen un par de valores, o sea, un punto. Si yo dibujo eso que está ahí, ya lo saben, pero vamos a hacer un bosquejo simple para repasar. Si yo dibujo eso que está ahí, era esto. Eran las tres dimensiones, y por cada punto de coordenada XY, si yo subía todos estos puntos, me formaban una superficie en el espacio, en el eje Z. Eso que está acá se llamaba campo escalar. Vamos a borrar esto y le vamos a dar nombres, simplemente para que se acuerden. Esto era una función escalar, que la venimos viendo desde que empezamos a estudiar. Esto se llamaba campo escalar. La diferencia es que cuando es función y cuando es campo. Campo es cuando tiene más de una variable independiente, y en este caso se llama escalar porque la imagen es un valor. ¿Sí? Entonces, función tiene una sola variable independiente, x, y me da como resultado un número escalar y un campo escalar tiene dos o más variables independientes, y la imagen es un escalar. Ahora vamos a ver esto, fíjense. Vamos a ver una función que la vamos a llamar f, pero le vamos a poner el palito ahí arriba para identificarla de que es una función vectorial. La vamos a llamar f de t, por ejemplo, t, igual a x de t y de t. Fíjense qué pasa acá. Cada punto de esta función f de t, o sea, cada punto imagen de esta función f de t es un punto en el espacio, que está conformado por dos coordenadas, la coordenada x y la coordenada y. Y ambas coordenadas dependen de ese valor de t que yo estoy poniendo ahí. Por lo tanto, ¿qué valor entra a la función esta? El valor de t. T que es real. O sea que el dominio son los reales. Como una función escalar, cuando ingresaba x, acá ingresa t. Pero la imagen, en este caso en particular, estoy hablando de puntos que están en el plano. ¿Por qué? Porque tienen coordenada x y coordenada y. Por lo tanto, la imagen de esta función que está acá
está en R2. Entonces, fíjense, teníamos de RR, de R2 a R, y ahora tenemos de R a R2. Esa es una función escalar, es una función vectorial, perdón. Ahora, entonces, el dominio son números reales y la imagen son vectores. En este caso, en el plano, pueden ser en el espacio. Estamos hablando de los casos más sencillos, ¿no? Después vamos a complicarnos. Bueno, también, como este valor de t, en otras palabras, es un parámetro que va a hacer cambiar cada una de mis coordenadas, ¿sí? Parámetro. Esta función vectorial, se suele llamar función paramétrica. Ahora, veamos que, así como les dibujé dominio de imagen de las otras dos, veamos dominio de imagen de esta función que está acá. Vamos a definir una. A ver. Vamos a definir la función f de t, acá, f de t es igual a 2t, ahora vamos a hacer una más fácil todavía, t para x y t cuadrado para y. Fíjense que es una función cuya imagen está en el plano. Y vamos a empezar a dibujar. Y vamos a hacer al estilo escuela secundaria, vamos a hacer la tablita de valores. Si t vale 0, o sea, si t vale 0, x vale 0. ¿Y cuánto vale y? También vale 0. Por lo tanto, para t igual 0, mi punto es este que está acá. Si t... Sí. Tengo para media hora más. Se me tranquilo. ¿Te falta un poquito? No, por lo tanto, para t igual 1, mi punto va a ser ese que está ahí. No, pero no me molesta. Para t igual 2, si t vale 2, x vale 2. Por lo tanto, x vale 2. Pero para t igual 2, y vale 2 al cuadrado. Por lo tanto, y vale 4. Ahora, esto es una función vectorial. Significa que cada uno de estos puntos lo que me está definiendo es un vector. Entonces, ¿cómo dibujo un vector? De esta forma. Este es el vector para t igual 1. Este es el vector para t igual 2, y así sucesivamente. Si yo uno todas las puntas de esos vectores, lo que voy a obtener va a ser una curva. Voy a dibujar acá. Esto es una recta. Voy a dibujar una curva. A ver qué dice el chat. Bueno, entonces, en definitiva, si yo uno los infinitos vectores para todos los valores reales de ese parámetro entre ciertos valores, lo que voy a obtener son infinitos vectores. Si yo uno todas las puntas de todos esos vectores, lo que voy a obtener es una curva. Conclusión, la imagen de una función vectorial f de t, y vamos a corregir acá, recuerden esto, f de t, con el palito arriba, la imagen de una función f vectorial f de t es una curva. Vamos a ponerlo acá abajo. La imagen es una curva. Si va de R a R2, será una curva en el plano. Si va de R a R3, será una curva en el espacio. ¿Está bien? Pero entonces, conclusión,
de ahora en adelante, ¿cómo hago yo para representar curvas? Mediante funciones vectoriales. Esto que está acá no es más que la curva y igual a x al cuadrado. Porque fíjense que el valor de y es el cuadrado del valor de x. Por lo tanto, la representación de esto es y igual a x al cuadrado. ¿Nosotros conocíamos esa curva? Sí, pero la conocíamos como y igual a x al cuadrado. Entonces, la imagen de esta función escalar es igual a la imagen de esta función vectorial. Entonces, profe, ¿por qué no nos quedamos nomás con la función escalar, que nosotros ya sabemos cómo es? Bueno, ahora vamos a ver que una función vectorial es más práctica y que además, desde el punto de vista conceptual y de cálculos, es mucho más interesante que una función escalar. Y cuando tenga que empezar a integrar sobre esa curva, va a ser mucho mejor todavía. Para que quede claro el tema curvas, vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a borrar esto que está acá. Y vamos a dar otro ejemplo. A ver. ¿Alguien no entendió algo de lo que vimos hasta ahora? Fíjense, vamos a utilizar el ejemplo que veníamos utilizando hasta ahora. Imaginemos que tenemos una circunferencia. Vamos a dibujar acá bien prolijito. Imaginemos que yo tengo una circunferencia en el plano, que vendría a ser algo así como esto. ¿Cómo hacemos nosotros para parametrizar esta curva que está acá, en el plano? Bueno, así como hicimos para calcular coordenadas polares, donde yo tengo que asentarme sobre el punto que quiero representar con una fórmula y ver cómo hago para representarlo, lo mismo hago acá. ¿Qué es lo que yo quiero representar con la fórmula? Quiero representar un punto. ¿Qué punto? Los puntos que están sobre esta curva que está acá. Marco ese punto con una cruz como para que se vea mejor. Entonces, tengo que representar este punto mediante una función vectorial. Trazo mi vector. Vamos a hacerle la punta del vector para que se note. Ahí. Entonces, tengo mi curva y tengo los puntos. En ese vector, ¿qué defino? Y bueno, para definir ese vector necesito o las coordenadas, x e y, por ejemplo, vamos a suponer que ese es el punto 1, 1, ¿sí? O necesito las coordenadas en función de su distancia al origen y su ángulo. Esto que está acá, vamos a llamarlo ángulo φ. No le pongo θ porque no quiero que se confundan entre la parametrización de una curva en el plano con un cambio de coordenadas para representar superficies. Fíjense que acá el valor de R, en este caso en particular, R es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque yo no estoy buscando representar todos los puntos que están adentro de la circunferencia. ¿Sí? Yo simplemente estoy tratando de representar los puntos que están sobre la curva de la circunferencia. Por lo tanto, R no varía en este caso, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, R es una constante. Y le vamos a poner un valor acá, para que quede más explícito. Vamos a ponerle valor 1. R igual a constante igual a 1.
¿Está? Bueno, la pregunta es, si yo tengo un vector que me tiene que representar esto, ¿cuáles son las componentes de ese vector? Porque es una función vectorial. Bueno, las componentes de ese vector van a ser estas que están acá y esta que está acá. Estas son las componentes. Entonces, mi función vectorial, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener las componentes de mi vector. Vamos a hacer de nuevo esto. Entonces, ¿cuánto vale esta componente que está acá abajo? Esta componente que está acá abajo vale R por el coseno de phi. Esta, X, y esta es Y. X vale R por el coseno de phi. Y Y vale R por el seno de phi. La diferencia es que ahora R es constante, porque solamente quiero que camine sobre la curva. Bueno, entonces mi función vectorial, basándome en esto, mi función vectorial que va a definir esta curva que está acá va a ser f de phi, porque es mi única variable, porque R es constante. ¿Sí? Recuerden que R es 1. Entonces, teniendo en cuenta esto y esto, que R vale 1 y que X vale esto y Y vale esto, f de phi vale las coordenadas en X, coseno de phi. Las coordenadas en Y, seno de phi. ¿Entendieron hasta acá, chicos? ¿Sigo con esto? ¿O hay alguna duda? Escucho. ¿Se entendió lo que estamos haciendo o...? Bueno, entonces, no confundir parametrización de curvas, ¿sí?, con cambio de sistema coordenados. Nada que ver una cosa con la otra. Entonces, acá tenemos una curva. Ahora, que esta la vamos a usar después para calcular. Bueno, la pregunta es, bueno, profe, está bien, esta es la curva. Pero, ¿dónde empieza una curva y dónde termina una curva? Eso es importante. Porque vamos a suponer que esta curva, yo voy a hacer, fíjense, le voy a recortar acá un pedazo. Vamos a recortarle este pedazo a la curva. Saco esto y saco acá. O sea, mi curva va desde el punto 1, 0 hasta el punto 0, menos 1. ¿En qué sentido va? Y bueno, ahora lo que voy a hacer es darle un sentido. A esta le voy a dar sentido antihorario. Por lo tanto, mi curva, además de definir la función vectorial que va a tener su imagen, tengo que definir mi variable independiente entre qué y qué va a ir. Acá, en este caso, estoy viendo que phi, R va a valer siempre 1, recuerden que es constante para este caso. Y phi va a ir desde 0 grados hasta 3 medios pi. Por lo tanto, phi arranca en 0 y termina en 3 medios pi. Si en vez de 3 medios pi hubiese puesto 2 pi, le hago dar la vuelta entera. Si en vez de 2 pi hubiese puesto 4 pi, le estoy haciendo dar 2 vueltas. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Esto lo vamos a poner en rojo acá, porque es para ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa si ahora yo quiero que la curva arranque en el punto 0, menos 1 y termine en 1, 0? En otras palabras, ¿qué pasa si yo le quiero dar este sentido?
O sea, un sentido horario. Si yo quiero darle un sentido horario, entonces lo que yo tengo que cambiar acá es el valor de phi. Phi debería arrancar en 3 medios pi y terminar en 0. A ver, vamos a tratar de escribirlo de esta forma. 3 medios pi menor o igual a phi menor o igual a 0. Eso me está diciendo que arranca en 3 medios phi y termina en 0. Pero esto que está acá es mentira. Porque 3 medios pi no es menor que 0. Por lo tanto, si bien escribí bien dónde empieza y dónde termina, la desigualdad es incorrecta. ¿Ah? Por lo tanto, no es así. Lo que yo tengo que escribir es 3 medios pi es mayor o igual a phi mayor o igual a 0. O sea que phi va a variar entre 0 y 3 medios pi, pero va a arrancar en 3 medios pi y no en 0. ¿Se entendió esto? Bárbaro. Entonces ya sabemos cómo parametrizar una curva en el plano. Cambiando el orden, ya cambia, por decir así, el sentido. Claro, una curva siempre arranca en un punto y termina en otro. Cuando yo Bueno. represento mi variable independiente, que en este caso es phi, no solamente me tengo que ocupar de los puntos límites de la variable, sino que me tengo que ocupar de en dónde empieza y en dónde termina. ¿Está bien? Entonces, el primer valor que yo pongo es dónde empieza. Y el último valor que yo pongo es dónde termina. Pero con una desigualdad coherente. Por eso la de arriba, esta del medio acá, no nos sirvió, porque 0 no es mayor que 3 medios pi. ¿Está bien? Hay que tener cuidado con eso. Pero es sencillo. Pongo dónde empieza, dónde termina, con la desigualdad de manera correcta. Vamos a poner otra curva. A ver, vamos a hacer una curva. Y esta se la dejo a ustedes un segundo para que la piensen. Vamos a hacer... Vamos a venir más acá. Y vamos a poner una curva que sea, a ver, alguna fácil. Bueno, vamos a ver la más fácil de todas. Vamos a marcar el punto 1, 1 primero. El punto 1, 1 y vamos a dibujar una curva cualquiera. Y a esta curva, yo sé que esta curva sigue esta relación. Y igual a x al cubo. A ver, vamos a hacerlo un poquito más prolijo. Yo necesito esta curva y yo sé que la relación entre ambas variables es y igual a x al cubo. O sea, tengo la función escalar que me define esta curva. Desde el punto de vista escalar, yo podría decir que y igual a x al cubo y que si este es el punto 1, 1, en una función escalar, la variable independiente es x. Por lo tanto, a la que tengo que limitar es a la variable x. ¿Entre qué valores? Entre 0 y 1. 0 menor o igual a x menor o igual a 1. Si estoy poniendo esto, significa que x arranca en 0 y termina en 1. Por lo tanto, el sentido es este que está acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, lo que yo quiero es que ustedes me encuentren la función vectorial f de parámetro t. Le pongo t porque generalmente usamos el tiempo, nosotros. Pero ese parámetro lo puedo llamar de la forma que yo quiera. Hasta incluso le puedo dar nombre x o y.
Lo que pasa es que para que no se me confunda con las otras variables, le doy una letra distinta. Entonces, yo quiero que ustedes me encuentren f de t tal que la imagen de esta f de t sea la misma curva azul, en el mismo sentido y entre los mismos dos puntos que esta función escalar. ¿Sí? Vamos haciendo 27 minutos. 3 minutos le doy para que ustedes traten de encontrarla. Hagan lo que puedan, hagan lo que quieran, es gratis. Escriban lo que les parece que tiene que ser, y después lo hacemos juntos, y ahí van a poder detectar si tuvieron algún error, o si realmente ya saben hacer bien este tema. Los dejo 3 minutitos que hagan ustedes esto. Bueno, entonces, me imagino que ya pudieron hacer todo. Vamos a proponer una función vectorial para esto. Bueno, es fácil. Proponemos para los valores de x. ¿Qué proponemos? Y proponemos x igual a t.
Si x, a ver, voy a mirar el chat que se me escapó por acá. Puede ser t cubo, sí, puede ser, perfecto. Si yo propongo x igual a t, y tiene que mantener la relación con x. Y yo sé que y es x elevado al cubo, por lo tanto y tiene que ser t al cubo. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo mi función vectorial. ¿Qué me falta? Encontrar los puntos extremos de mi parámetro. Para que esto vaya de 0, 0 a 1, 1, t tiene que ir de 0 a 1. ¿Sí? Y a su vez tiene que arrancar en 0 y tiene que terminar en 1, por la flecha como la dibujé. Por lo tanto, 0 menor o igual a t menor o igual a 1. Perfecto. Ahora, pregunto, yo podría haber puesto, vamos a hacer así, f de t igual a 2t y algo que represente ahí, acá. ¿Puedo en vez de poner t, poner 2t? Sí, puedo hacer eso. Ahora, el punto i tiene que mantener la relación con x. O sea, tiene que ser el cubo de x. El cubo de 2t es 2 al cubo, que es 8, por t cubo. 8 por t cubo. Bueno, entonces, ¿hay más de una parametrización? Sí, hay muchas parametrizaciones, siempre y cuando sean continuas, o sea, cumpla con la condición de continuidad, como es esta curva, y además se mantenga la relación entre el punto y el punto x. Pero no solo eso, ahora tengo que ver qué valores le doy a mi parámetro t para que recorra desde el punto 0 hasta el punto 1. Bueno, si yo hago t igual 0, veo que el punto es 0, 0. O sea que hasta ahí parece que con t igual 0 cumple. Si yo le doy t igual 1, como hicimos hoy, el punto va a ser el punto 2, 8. Y no es el punto 2, 8 el que yo quiero. Yo quiero el punto 1, 1. Por lo tanto, esto que está acá está fuera del parámetro que yo necesito. Vamos a probar otro punto. A ver, ¿qué pasa si hago t igual a 1 medio? Si hago t igual a 1 medio, el punto P va a ser 2 por 1 medio, 1, y 1 medio al cubo es 1 octavo, por 8, 1. Por lo tanto, si hago que t varíe, entre 0 y 1 medio, mi curva varía entre 0, 0 y 1, 1. Entonces, para esta nueva parametrización, tiene que valer t entre 0 ¿Entendieron entonces esto? ¿Cómo hago para parametrizar y cómo encuentro los límites de mi parametrización? ¿Alguna duda respecto a esto? Volvemos a lo mismo, ¿eh? Yo podría haber puesto que x, por ejemplo, a ver, pongamos otra. X igual a raíz cúbica de t. Y va a ser igual a t, porque es el cubo de x. ¿No? Y ahí vuelvo a encontrar mis límites. Yo sé que para t igual 0, x vale 0 e y vale 0. Y para t igual a 1, x vale 1 e y vale 1. Acá, por supuesto, estoy hablando para valores de x positivo, ¿no? Porque la curva x cubo, o sea, una cúbica tiene esta forma, ¿no? Una cosa así. Entonces,
Ahí tengo que, si yo estoy parametrizando esta parte para x negativos, ahí ya tengo que ver qué valores darle. Pero es más de lo mismo, o sea, no cambia nada, no tiene ninguna dificultad extra. Entonces, otra parametrización posible podría ser esta que está acá. Con t entre 0 y 1. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron esa parte entonces? Sí, profe. Bueno, perfecto. Ya sabemos entonces de funciones vectoriales, ya sabemos de ¿cómo es? Parametrización de curvas. Después vamos a meternos con las curvas en el espacio, con otro tipo de parametrizaciones, pero por el momento vamos a seguir investigando estas curvas sencillas en el plano y vamos a ver qué otras propiedades tienen y qué más puedo calcular. Voy a recortar esto que está acá, que ya lo vimos, vamos a sacarlo acá. Y vamos a, es más, voy a hacer así, voy a traer esto para tener el tema presente. Y vamos a ver un poquito más qué propiedades tengo con mis funciones vectoriales. Bueno. Y vamos a volver a tomar la circunferencia, porque es una función que me permite ver varias cositas, fíjense. Vamos a volver a dibujar acá una circunferencia. Vamos a poner esto. Ahí. Vamos a usar el verde para salir un poquito de lo monótono. Bueno, ahí tengo mi circunferencia. La voy a cambiar de lugar, así me da más lugar en la pizarra para... Esta es una circunferencia que es de radio. Vamos a seguir poniéndole radio... ¿Saben qué? Le vamos a poner radio 2, pero a propósito. Porque como el 1 no se escribe, vieron que cuando el R vale 1, como en este caso, no se escribe, entonces nos olvidamos de que existe. Entonces a esta le vamos a poner radio 2. El radio acá, entonces radio 2. Y vamos a nuevamente parametrizar. Solamente para tener en cuenta, esta función que está acá es x cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado, que sería 4. A su vez, ya sabemos que la parametrización, vamos a darle un sentido a la curva, bueno, ya somos 13, ¿me escuchan? Bueno, entonces habíamos quedado en que volvemos a usar la circunferencia de radio, en este caso radio 2. Ya sabíamos que si yo tengo el sentido antihorario, esto era la función vectorial que me define esta circunferencia es R que vale 2. 2 por el coseno de tita, 2 por el seno de tita. A ver que me quede sin pizarrón. 2 por el seno de tita.
Para tita yendo entre qué y qué. Y para tita yendo entre 0 menor o igual a tita, vamos a hacer de arriba, así no me ocupa espacio acá. Para 0 menor o igual a tita, menor o igual a 2pi. Ahí recorrí toda mi circunferencia en ese sentido. ¿Cómo defino la derivada de una función vectorial? Si esa es una función vectorial, ¿cómo defino la derivada de una función vectorial? Bueno, la derivada de una función vectorial, f', ¿sí?, de t, en este caso no es t, sino que es tita, ¿no? Yo le voy cambiando el nombre de las variables simplemente para que ustedes vayan reconociendo las cosas y viendo. Acá yo hablé de phi, más abajo hablé de t, ¿sí? Ahora estoy hablando de tita, ¿tá? Pero acá estoy hablando de un ángulo, en el otro caso estaba hablando de un parámetro t cualquiera. Entonces, ¿cuál es la derivada de f de tita? Bueno, la derivada de una función vectorial es la derivada de cada una de sus componentes, ¿sí? O sea, f' de tita va a ser x' de tita y' de tita. En otras palabras, acá va a ser f' de tita igual. ¿Cuál es la derivada del 2 coseno de tita? La derivada del coseno es el menos seno. O sea que va a ser menos 2 senos de tita. ¿Y cuál va a ser la derivada de i, que es 2 por el seno de tita? La derivada del seno es el coseno. O sea que va a ser 2 coseno de tita. Esa es la derivada de la función vectorial. Vamos a dibujar esa derivada. A ver, ¿qué pasa si yo quiero dibujar f' de tita, siempre vectorial, porque la derivada de una función vectorial es otra función vectorial? ¿Qué pasa si yo quiero dibujar f' de tita para tita igual a 0? Ya sé cuánto vale f' de tita, vale esto que está acá arriba, menos 2 seno y 2 coseno. Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1, por lo tanto, esto es 2. ¿Está? Entonces, si yo me paro en el punto tita igual 0, que sería, vamos a marcarlo acá, sería este punto, tita igual 0. ¿Está? Ese es el punto tita igual 0. Si yo me paro ahí y quiero dibujar el vector derivada de f de tita, veo que ese vector tiene 0 componentes en x y 2 componentes positivos en y. Dibujo entonces ese vector f' de tita. ¿Cuánto tiene de componentes en x? 0. ¿Cuánto tiene de componentes en y? 2. ¿Dónde vale 2i? Acá, porque la circunferencia es de radio 2. Por lo tanto, este vector que está acá arranca en este punto y ¿tiene componentes en x? No, no tiene componentes en x. La componente es 0. Solamente tiene 2 en y positivo. ¿Verdad? Por lo tanto, estoy hablando de este vector que está acá. ¿Entendieron eso? Ah, bueno. Ahora vamos a ver. Fíjate, yo te voy a redondear, a ver, f' de tita. F' de tita, que es todo esto.
lo voy a poner así para que vos veas que f' de tita está en rojo y que f de tita está en verde. Y ahora vamos a calcular alguna otra derivada. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer acá un poco de lugar, porque si no nos alejamos mucho del gráfico y no tiene sentido. Vamos a poner ahí, total ya sabemos esto. Y vamos a proponer cualquier otro tita. Por ejemplo, vamos a tita igual a pi sobre 2, que sería este punto que está acá arriba, en rojo. Tita igual a pi sobre 2, es eso que está ahí. ¿Qué pasa cuando yo me paro en tita igual a pi sobre 2? El radio es constante, vale 2, o sea que yo estoy sobre este punto. Vamos a calcular la derivada. Y lo vamos a escribir en rojo para que se vea. F' de tita en tita igual 2, en tita igual a pi sobre 2, perdón, es el seno de pi sobre 2 es 1. Por lo tanto, la componente x es menos 2. Y el coseno de pi sobre 2 es 0, por lo tanto la componente ni vale 0. Por lo tanto, el nuevo vector que nace en el punto que yo estoy considerando, o sea, tita igual a pi sobre 2, tiene menos 2 componentes en x y 0 componentes en y. Dibujo eso acá. Desde este punto tengo menos 2 componentes en x, que obviamente como el radio es 2, coincide con eso, y 0 componente en y, o sea, en y no se mueve. Vamos a dibujarle acá la flechita. ¿Todos entendieron esto? Bueno, fíjense que si yo tuviese una partícula que se está moviendo sobre esta circunferencia verde, en el sentido que me indica la flecha verde, si yo en cada punto miro la velocidad instantánea, ¿sí?, la velocidad tangencial, voy a obtener ese vector rojo que está ahí. Por lo tanto, la derivada de la función vectorial, si la función vectorial es el recorrido, por ejemplo, de una partícula, entonces la derivada de la función vectorial es la velocidad de esa partícula. ¿Entendieron eso? Ahora, fíjense, para corroborar esto, me gustaría... ¿Qué hora es? Tenemos tiempo. Yo sigo un poquito más. Sigo hasta que el Zoom nos saque por tercera vez y la tercera es la vencida. Tenemos 30 minutos. Así que el que quiere, seguimos. Bueno, si yo tuviese... ¿Qué pasa si yo, en vez de tener esto que está acá, tuviese un sentido opuesto a eso? Vamos a dibujarlo en azul. Vamos a dibujar en azul para no dibujar todo de nuevo porque ocupa mucho lugar. Vamos a dibujar en azul el sentido opuesto. En vez de ir en el sentido antihorario, ahora va en el sentido horario. Lo dibujo acá abajo. Y el punto de origen sigue siendo el 2, 0, ¿sí? Y bueno, y el final también, en este caso coinciden. ¿Qué parametrización me proponen ustedes para este nuevo caso? Exacto. O sea, la curva que vos estás recorriendo es exactamente la misma, nada más que lo estás haciendo en el sentido inverso. Entonces, la parametrización que vos usás es la misma, pero tita
arranca en 0 y, sí, a ver, o tita arranca en 2pi y termina en 0, esa sería una opción, o bien invertís la parametrización y ponés que las componentes sean, a ver, si yo me pongo acá, en este punto, que estoy acá, puedo medir los ángulos negativos, ¿no? Fíjense. Es más, vamos a buscar un ángulo notable. Vamos a ponerlo acá a 45 grados. Yo sé que a 90 grados es pi sobre 2. O sea que esto es pi sobre 4. Acá. Esto es pi sobre 4. ¿Es pi sobre 4? No, no es pi sobre 4, es menos pi sobre 4. Porque me estoy moviendo hacia abajo, estoy girando al revés. ¿Eh? ¿Entendimos eso? Vamos a probar qué pasa si yo utilizo ángulos negativos. A ver, vamos a probar. Vengo acá, f de t va a ser igual. F de tita dijimos. F de tita va a ser igual a. Si yo me fijo cuánto vale la coordenada en x de esto, es el radio, que es 2, ¿sí?, por el coseno del ángulo, que en este caso es menos pi sobre 4. ¿Sí? Entonces, acá x vale positivo. Entonces, me queda 2 por el coseno de menos tita. Estoy probando qué pasa si en vez de poner tita pongo menos tita. Eso es lo que yo estoy probando a hacer. A ver qué pasa con la parametrización. Y acá pongo 2 por el seno de tita. Perdón, por el seno de menos tita. Como tita tiene que ir de menos, de 0 a menos pi sobre 2, y como yo puse menos tita acá adentro, para que el argumento vaya de 0 a menos pi sobre 2, tita tiene que ir de 0 a pi sobre 2. Vamos de nuevo. Si yo quiero recorrer toda una vuelta de esta circunferencia, ¿sí?, pero en el sentido horario, tita tiene que ir de 0 a menos 2pi, porque estoy yendo en sentido antihorario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? O sea, no estoy yendo, el ángulo no está aumentando, sino que el ángulo está disminuyendo. Ahora, si yo quiero usar esta parametrización, como yo tengo el signo negativo puesto dentro del argumento, en realidad tita va a seguir variando entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque mientras tita varía entre 0 y 2pi, el argumento que está acá varía entre 0 y menos 2pi. En otras palabras, mantuve la variación de mi variable independiente, se lo voy a poner acá arriba, fíjense, mantuve esto, lo que recuadré allá arriba, pero para que gire de manera opuesta invertí el ángulo dentro del argumento este. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tita vale pi sobre 2, yo tengo que mi punto es 0 para x, y acá seno de menos pi sobre 2 es menos 1, por 2 menos 2. O sea que cuando tita varió pi sobre 2, yo me vine desde el punto este, el inicial, desde este punto, lo voy a rayar un poquito para que lo vean, desde este punto a este.
O sea que estoy cumpliendo. ¿Qué pasa si yo hago f'? F' de tita. Si yo hago f' de tita me queda. La derivada del coseno es el menos seno, ¿está bien? Pero recuerden que la regla de derivación del coseno es la derivada del coseno por la derivada del argumento. Como el argumento es menos tita, la derivada de lo que está dentro es menos 1. Entonces esto me va a quedar menos 2 por el coseno de menos tita, que esa es la derivada del coseno, por la derivada de lo que está dentro, que es menos 1. Y acá en el seno, la derivada del seno es el coseno, por lo tanto va a quedar 2 coseno de menos tita por la derivada de lo que está dentro, que es menos 1. Ajá. Perdón. Sí, tenés razón. En la derivada del coseno es el menos seno de tita. Estaba copiándolo de arriba, por eso. Entonces parecería ser que f' de tita va a ser igual a 2 por el seno de menos tita, y acá va a ser menos 2 coseno de menos tita. ¿Qué pasa si yo evalúo esto para tita igual a menos 2pi? Si tita es igual a menos 2pi, me queda que f' de tita, todo vectorial, evaluado al menos 2pi, me queda seno de 2pi es 0. Coseno de 2pi es 1. Por lo tanto, esto es menos 2. O sea que el vector derivada de la función en el ángulo 2pi, menos 2pi en realidad, que es cuando dio una vuelta pero en sentido opuesto, es 0 menos 2. Si yo dibujo este vector que está acá, 0 menos 2, en ese punto, voy a obtener 0 en x menos 2 en y, voy a obtener este vector que está acá, en negro. Lo que me está indicando que la velocidad para esta nueva parametrización en el sentido opuesto es opuesta. ¿Se entendió eso? Bueno, conclusión. Tema parametrizaciones de distintas curvas, la derivada, el significado, la gráfica, en el libro tienen para hacer hasta el hartazgo. Acá simplemente yo les desarrollo algo básico, con una forma lo más sencilla posible de entenderlo, y después ustedes en el libro tienen muchísimo. Vamos a desarrollar algo más. Nos quedan 20 minutos. Vamos a desarrollar un concepto importante. Recuerden que el sábado es el examen, y todo lo que vamos a ver hasta ahora entra. Por eso me estoy deteniendo mucho en lo que es curvas, para no entrar en integrales curvilíneas. Porque no va a entrar integral curvilínea. Sí va a entrar parametrización de curvas, todo lo que vimos antes, integrales, volúmenes, puede ser un cálculo de superficie, y lo que les voy a mostrar a continuación, que se llama longitud de arco de curva. Lo que pasa, sí puede entrar tranquilamente, porque en realidad eso es una integral múltiple, donde lo que haces es dentro de la integral pones o la función que te da la densidad, ¿viste? En el caso de que quieras calcular la masa, o para el momento de inercia pones la coordenada, o sea, eso está en el libro y sugiero que sí o sí lo lean. ¿Está? Esas dos aplicaciones que menciona Larson, por favor, leen momento de inercia
y cálculo de masa, sí o sí lo leen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a la longitud de arco de curva. Y vamos a seguir trabajando con la misma curva, porque la conocemos bastante bien y está bueno para ir corroborando los datos. Voy a avanzar con este para acá, así voy a hacer lugar para mi nuevo... Bien. Y acá vamos a poner longitud de arco. Bueno, otra de las ventajas que tiene trabajar con funciones vectoriales es poder calcular la longitud de arco. Ustedes saben que depende del tipo de arco, puede ser en casos especiales el radio por el ángulo, pero si yo les digo a ustedes, supongamos algo bien sencillo, si yo les doy la gráfica y igual a x al cuadrado, ¿sí? Vamos a suponer que esta línea que va desde el 2 al 4, porque es igual a x al cuadrado, si yo quiero que me digan, si esto fuese una soga, esto negro que está acá, y quiero que me digan qué longitud debería tener esta soga para seguir esta relación y ir del punto 0, 0 al punto 2, 4, y no sé cómo la hago. O sea, ¿puedo calcular el área bajo la curva? Sí, eso yo sé porque integro. Puedo calcular muchas cosas, pero la longitud de este arco para esta función y otras bastante más complejas, no sé. Bueno, ahora vamos a aprender cómo calcular la longitud de un arco teniendo la expresión de ese arco como una función vectorial. Fíjense. La longitud de arco, que lo voy a escribir así, longitud de arco, es igual a la integral del módulo de f' de t, en este caso uso t, podría ser tita, ustedes ya saben que le pongo el parámetro, el nombre que yo quiera. Esto es vectorial, ¿sí? El módulo. Recuerden que el módulo del vector es la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes y que me da un número. Por lo tanto, este vector, al calcular el módulo es un número. Por diferencial t. ¿Entre qué y qué? Y bueno, entre el t del inicio y el t del final. Si yo quiero calcular la longitud de toda la circunferencia esta, entonces t va a tener que ir de 0 a 2pi. ¿Está? De 0 a 2pi. Acá le vamos a poner de t inicial a t final, para que quede en términos generales. Ahora vamos a calcular, por ejemplo, la longitud de arco de curva de esta última que hicimos. Entonces, la longitud de la circunferencia. A ver si nos sale. Esperen que... La longitud de la circunferencia. Si yo quiero calcular toda la circunferencia, yo sé que tita tiene que ir de 0 a 2pi. De la raíz cuadrada, porque estoy hablando del módulo de un vector. ¿De qué vector estoy hablando? Y bueno, las componentes ya vimos. Las componentes son 2 coseno de tita, 2 seno de tita. Eso es f de t, acá en verde arriba. ¿Sí? Para tita yendo entre 0 y 2pi, f de t es 2 coseno de tita, 2 seno de tita. Significa que las componentes al cuadrado van a ser
4 coseno cuadrado de tita más 4 seno cuadrado de tita. ¿Está? ¿Eso por qué? Por diferencial tita. Bueno, acá ustedes ya saben, la clásica, saco factor común 4 y me queda 4 por coseno cuadrado más seno cuadrado, que vale 1, me queda raíz de 4. Raíz de 4, ¿qué es? Es 2. Por lo tanto, esto es igual a la integral entre 0 y 2pi de 2 por diferencial tita. ¿Está? Esto es 2 por Barrow, que sería 2pi menos 0. Esto es igual a 4 por pi. Bueno, ¿está bien eso o no? Hasta este momento nosotros teníamos que tener la tabla donde me decía, tengo la circunferencia, bueno, la superficie del círculo encerrado por la circunferencia es pi por radio al cuadrado. El perímetro de la circunferencia es 2pi por radio. Eso para mí ahora ya es obsoleto. Ahora yo ya sé de dónde sale y puedo calcular esos valores aplicando lo que aprendí en este curso. ¿Ah? A ver, hagamos un ejemplo cortito. ¿Todos entendieron esto? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces ahora ya que estamos, quiero que me calculen, a ver en el chat si aparece alguna. Bárbaro. Vamos a calcular entonces la longitud de esta curva que está acá. Vamos a recortar esto, que ya lo tenemos. Vamos a llevarlo para acá. Vamos a agrandar un poquito el pizarrón. Bueno, fíjense, acá tenemos esta cúbica que utilizamos hoy para parametrizar. Quiero que me calculen la longitud que tiene esta curva entre 0 y 1. Yo corté el video porque en realidad no tiene, me parece que usa datos sin sentido. Así que lo corto de nuevo, pero estoy acá, no se preocupen. Entonces, voy a utilizar, ¿qué parametrización? 10 minutos nos quedan, resolvemos esto y nos vamos a descansar. Voy a utilizar esta parametrización, que es la más fácil. ¿Entre qué y qué? Y entre 0 y 1. Entonces, díganme ustedes, háganlo ustedes, calculen la derivada de esta función vectorial, a esa derivada calcúlenle el módulo, métanlo dentro de la integral e intégrenlo para los dos valores extremos del parámetro t. Y díganme qué longitud tiene esta curva que está acá. 2 minutos les doy para eso y después lo vemos acá juntos.
1,88. Y puede ser, porque fíjate que si yo hago un alumno acá me dice, bueno, ustedes tienen el chat, si puede valer 1,88. Bueno, la verdad que no sé, pero así a simple vista, yo sé que esta recta que une los dos puntos es la raíz de 2, que es 1,41. Y si yo me vengo primero por un costado y después por el otro, es 1 más 1, que es 2. Por lo tanto, tiene que estar entre 1,41 y 2, no hay duda. Y a su vez, yo por la forma de la curva sé que está más cerca de 2 que de 1,41. Por lo tanto, muy así a grandes rasgos podría decir que ese resultado está bien. O en todo caso, no me gustaría que en un examen me ponga que les dio 135,28 la longitud, ¿no? Porque si no significa lo que decíamos antes, cuando veíamos Fourier y todo eso, que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Bueno, entonces, faltando 5 minutitos, lo resuelvo para que lo tengan todos. Si f de t es t y t cubo, significa que f' de t va a ser 1 y 3t cuadrado. Por lo tanto, la longitud va a ser la integral entre 0 y 1 de raíz cuadrada de 1 más 9t a la cuarta, diferencial t. Entonces, esta integral que está acá, hace 20 años, veíamos a ver qué aplicábamos la tablita, qué sé yo, hoy por hoy lo meto en el teléfono y que me diga cuánto vale. No sé si a todos, a los que resolvieron así. Perfecto. Bueno, entonces, repasando en 2 minutos rápidamente. Hoy terminamos de ver integrales dobles, ya vimos que la integral doble como volumen de una superficie no es más que un caso particular de la integral triple, que es el caso general, ¿sí? Nada más que considerando como piso el plano XY y como techo la superficie en el espacio. Pero yo tengo que pensar siempre en una integral triple, y que z varíe entre una superficie y otra, no importa cuál. Eso lo vimos. Vimos cómo, bueno, calculamos el volumen de ese paraboloide adentro, ¿no? Y después empezamos a ver funciones vectoriales. La imagen de una función vectorial es una curva. Si la función vectorial tiene dos variables, será en el plano, y si no, será en el espacio. No dos variables, dos coordenadas, perdón. Variables siempre tienen una, que es el parámetro. Vimos cómo las distintas formas de parametrizar, vimos lo que es la derivada, vimos que representa la velocidad, si en el caso que sea una trayectoria de una partícula, y vimos cómo calcular la longitud de un tramo de curva, utilizando una integral. Tenemos el examen, y el próximo tema que vamos a ver el martes que viene va a ser integrales curvilíneas. O sea, vamos a aprender a integrar no sobre una región de integración, sino sobre una curva, que era lo que yo le decía. Si yo tengo un tornado que me movió una masa siguiendo un caminito, y yo quiero saber el trabajo que ejerció, no voy a integrar el tornado sobre toda la región, sino sobre lo que ejerció sobre esa masa que se movió en ese camino. Es una integral curvilínea. Para hacer una integral curvilínea necesito saber integrar, que ya sabemos, y necesito saber parametrizar mi curva, que ahora aprendimos. Así que, bueno, nos vemos en el examen y después nos vemos el martes que viene. Bueno.
Nos vemos. Chau, chau.